y llamamos al representante de Dignimat, al señor don Félix Juan Martínez Rivas, que se siente en la mesa. Bienvenido. El tercer punto de orden del día es la comparecencia 522/25 de un representante de la asociación Dignimat a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objetivo de asesorar sobre las propuestas de ayuda a los jóvenes trabajadores en universidades y organismos de investigación de la Comunidad de Madrid, por la vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. Al ser comparecencia que se rige por el artículo 211, comienza la tramitación el compareciente don Félix Juan Martínez Rivas, representante de la asociación, por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, querría dar las gracias al Grupo Parlamentario de Más Madrid por invitarnos hoy aquí y a que conozcan a través de la voz de un joven investigador cuál es la realidad de nuestro colectivo en la Comunidad de Madrid. Y durante mi intervención les haré llegar por qué ejercer la investigación a día de hoy en esta comunidad es más difícil que en otras regiones de España. Antes de empezar la intervención, me gustaría dar a conocer nuestra asociación. La Asociación de Trabajadoras Precarias de la Investigación en la Comunidad de Madrid, o Dignimat para abreviar, se fundó en el pasado mes de febrero con el objetivo de dar voz a todo el personal no estabilizado de nuestra región, para defender sus intereses y derechos y para servir de puente entre el mundo investigador y ustedes, el poder político. Madrid era un poco una rara avis dentro del Estado porque no tenía ninguna asociación de este tipo. Nuestra asociación forma parte de la Federación de Jóvenes Investigadores, FJI Precarias, que cumple este año precisamente 25 años defendiendo los derechos de los investigadores a nivel estatal y cosechando grandes éxitos. Una trayectoria que esperamos continuar en nuestra región. Desde Dignimat reclamamos que se establezca en la Comunidad de Madrid una carrera investigadora digna y predecible, con sueldos y empleos de calidad y ligada a un sistema público de universidades y organismos de investigación que tengan una financiación justa y suficiente. Antes de nada, les quiero hacer un apunte. En investigación, la juventud no es solo una cuestión de edad, también es una cuestión de estabilización laboral. La carrera investigadora en nuestro país supone una concatenación de contratos precarios, escasos y temporales, hasta una estabilización que de media y con suerte no llegará hasta pasados los 40 o 45 años. ¿Cómo vamos a planificar nuestra vida? Y mucho menos tener una familia si nuestro contrato se acaba dentro de unos pocos meses y no sabemos si hay nada más allá. ¿O qué perspectiva de futuro podemos tener cuando sabemos que vamos a tener que cambiar de país unas pocas veces en los próximos años? Es muy común escuchar que la investigación es algo vocacional y que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta. Y es real y es un mantra que nos persigue. Esa famosa vocación investigadora es lo que nos hace a algunos acercarnos a la academia y empezar nuestra carrera, pero no es ni mucho menos suficiente para aguantar una condición precaria como esta. Porque, señoras y señores diputados, no lo olviden, los investigadores, independientemente de nuestra vocación, independientemente de nuestra etapa en la investigación, somos trabajadores. Y por lo tanto merecemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Se inicia la carrera investigadora al final de unos estudios de máster. Y para llegar a este punto, y como se comentaba anteriormente, hay que pagar unas tasas de matrícula. Y en este aspecto la Comunidad de Madrid es la segunda más cara de España. Estudiar un grado en esta región es de media cada año 400 euros más caro que en Galicia o en Andalucía. 500 euros más cuando se llega a la etapa de máster. Por estudiar en la comunidad, cuando un investigador intenta entrar en el doctorado, empieza con 2.100 euros menos en el bolsillo, sin sumarle el coste de la vida, alquiler o el precio de la comida. Así que desde esta perspectiva puede parecernos mucho, pero imagínense para un investigador o para un estudiante que tenga que trabajar para mantenerse en la comunidad o de una familia trabajadora, y la diferencia ya empieza a ser considerable. Cuando empieza la etapa predoctoral, las diferencias de la Comunidad de Madrid con el resto del Estado son especialmente graves. En primer lugar, los sueldos, que vienen establecidos por el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación y que establece salarios mínimos de entre un 56 a un 75%, depende del año del contrato, al salario total de su categoría profesional, que corresponde al nivel de máster. Durante estos últimos años es cierto que el Ministerio ha maquillado esta injusticia ajustando el salario durante los 4 años al 75% de la categoría, unos 23.000 euros brutos anuales, algo a lo que desgraciadamente la Comunidad de Madrid ha decidido no sumarse.
Esta discriminación salarial se hace bajo la excusa de la formación, pero en un trabajo como el nuestro, desde el investigador predoctoral que acaba de empezar en su tesis doctoral hasta el catedrático más antiguo del departamento, se reciclan a diario, se enfrentan a tareas nuevas cada día y sin embargo solo para el personal predoctoral influye negativamente en su sueldo. Además, esta reducción salarial ignora una de las realidades del sistema científico, y es que los investigadores predoctorales no son algo secundario en el sistema. Son la piedra fundamental de las investigaciones. Son los que están al pie del cañón y, sin embargo, son los únicos que ven reducidos sus salarios por el mero hecho de ser investigadores predoctorales. Una reducción que, sinceramente, yo aún no comprendo. Si la situación económica no es suficientemente desalentadora, el hecho de conseguir un contrato predoctoral es cada vez más difícil. Por un lado, el escaso número de contratos predoctorales hace cada vez más común ver cómo hay investigadores predoctorales sin contrato, trabajando sin cobrar. Para dar cifras, vamos a comparar nuestra situación, la de la Comunidad de Madrid, con otra región con la que compartimos gobierno, como es Galicia. Según los datos del Ministerio de Universidades, en el último curso se graduaron 35.000 estudiantes de máster en la Comunidad de Madrid, 3.500 en Galicia, 10 veces menos. Para estos 35.000 egresados, la comunidad convocó 250 contratos predoctorales, 7 por cada 1.000 graduados. Ese mismo año en Galicia se convocaron 102 contratos predoctorales, más de 29 por cada 1.000 graduados. En esta ratio egresados-contratos, en Madrid salimos claramente perdiendo. Y eso me lleva a preguntarme por qué diferencia el Partido Popular de Madrid de otras comunidades autónomas. ¿Por qué nuestra región, que no solo contamos con 6 excelentes universidades públicas, sino también con cerca del 40% de los institutos de investigación del CSIC, el gobierno del Partido Popular no apuesta por un programa fuerte y competente de programas predoctorales? ¿Por qué, a pesar de ser la región con el mayor PIB per cápita del Estado, este gobierno no realiza un plan serio, ya no solo para atraer al personal, sino también para retener a los investigadores que se han formado en nuestra comunidad? Por otro lado, las convocatorias son un dolor de cabeza por sí misma. La Comunidad de Madrid lleva un retraso de 1 año en la convocatoria de los contratos predoctorales. La convocatoria de 2024 se abrió el 9 de enero de 2025. Además, la comunidad es una de las pocas que exige haber terminado el máster a la hora de solicitar el contrato. Por lo tanto, deja al estudiante en un limbo administrativo desde junio, que terminan sus estudios, hasta enero, que se abre la convocatoria, y a junio del año siguiente, que con suerte se resolverá. Durante este año, seguramente ese estudiante esté trabajando gratis en el grupo al que espera incorporarse, con la esperanza de acceder a ese contrato predoctoral en algún momento. Además de tener que esperar este año, la Comunidad de Madrid esconde algunas sorpresas en la convocatoria. Y la primera tiene una solución muy sencilla. En esta convocatoria no se especifica el salario bruto que tendrán los beneficiarios, sino que se habla de una ayuda a la contratación que incluye la cuota patronal que debe de correr por parte de la entidad empleadora. Por lo tanto, cuando uno lee la convocatoria piensa que va a tener un sueldo más alto y se lleva una desagradable sorpresa cuando recibe su nómina. Este error o descuido tiene una solución muy simple, que es especificar en la convocatoria cuál será el salario que recibirá el beneficiario, y que recordemos que nunca podrá ser inferior a los mínimos marcados por el EPIF. Por otro lado, del salario que establece la convocatoria hay que restar la matrícula del programa de doctorado. Una vez más, nuestra región se diferencia de las convocatorias del Ministerio y de las convocatorias de otras comunidades, y no contempla una ayuda a la matrícula del doctorado, que recordemos que es obligatoria para ser beneficiario de uno de estos contratos. ¿Qué implicaciones tiene esto? En el mejor de los casos, algunas universidades convocan ayudas para cubrir esta matrícula del doctorado, que son cerca de 450 euros al año. En el peor de los casos, el investigador predoctoral tendrá que sacarlo de su bolsillo. Y en resumen, tras 4 años de contrato entre matrículas, derechos de examen y tasas de depósito de la tesis doctoral, un investigador predoctoral requiere 3 meses de su sueldo en requisitos obligatorios para ejercer su trabajo. ¿Conocen ustedes algún otro puesto de trabajo donde un trabajador tenga que invertir dinero de su propio bolsillo para poder trabajar? ¿Y por qué, si los investigadores predoctorales tienen que invertir su sueldo en requisitos obligatorios para su trabajo? Además, ser joven investigador en Madrid tiene unas implicaciones que exceden el plano laboral. En primer lugar, requiere afrontar un gasto muy elevado en vivienda. La Comunidad de Madrid tiene el orgullo de encabezar el ranking de los alquileres más caros del Estado, un 35% más de la media. Díganme ustedes, señores diputados, o la directora general de Juventud aquí presente,
cómo con un salario neto de 1.300 euros al mes alguien puede vivir en la Comunidad de Madrid. La dificultad de acceder a una vivienda no solo afecta a nuestro bolsillo, sino también a nuestro estado psicológico. La salud mental de los jóvenes investigadores no es una especulación de nuestra asociación. En 2023, un estudio realizado entre investigadores predoctorales de la Comunidad de Madrid le puso cifras a esto que les vengo comentando, y les voy a citar textualmente. Entre el 50 y el 60% de la muestra podría padecer un trastorno psicológico común, mientras que el 18,8% de la muestra tendría ideación suicida pasiva. 1 de cada 5 investigador predoctoral de la Comunidad de Madrid presenta ideación suicida pasiva. Por supuesto que las condiciones de inestabilidad y de precariedad, y en particular a lo que se refiere a la vivienda, no son los únicos factores, pero no puede negar uno que la incertidumbre de no saber si tendrá contrato dentro de un par de meses o de si podrá pagar el alquiler a final de mes son el caldo perfecto para tener pensamientos tan graves. Una carrera científica predecible sería un gran punto de partida para atajar estos problemas, y desde Dignimad vamos a luchar por conseguirla. Por desgracia, una vez que se acaba la tesis doctoral, el panorama no es mucho más prometedor. La región de Madrid es una de las 4 comunidades de España que no convoca ningún contrato predoctoral para aquellos que están recién doctorados. La solución madrileña al terminar la tesis doctoral es hacer las maletas y enviarte fuera de España. La única convocatoria postdoctoral que convoca la Comunidad de Madrid tiene como requisito imprescindible haber pasado 2 años fuera en los últimos 5. La comunidad no tiene ningún plan de retención del personal postdoctoral, ya que no existe ninguna política dedicada para nosotros. La opción de incorporarse como profesor universitario no es tampoco mucho más alentadora. El sueldo de un profesor ayudante doctor, que es la figura de entrada a la universidad, son unos 27.000 euros brutos al año. Una cifra menor a la categoría de máster que les comentaba anteriormente, cuando se exige la titulación de doctor para poder acceder a ella. De hecho, hay áreas del conocimiento donde no se encuentran candidatos, porque la empresa privada les paga mucho más. Y además no nos olvidemos de que este contrato sigue siendo un contrato temporal, en el que uno no sabe si se podrá promocionar a la siguiente figura. Tampoco ayuda para nada que la Comunidad de Madrid estuviera jugando hasta el último minuto confirmar o no el programa María Goiri, cuando durante su negociación el consejero estaba de acuerdo con el mismo. No nos engañemos, este plan tampoco resuelve muchos de los problemas. Sigue teniendo temporalidad y los sueldos siguen siendo igual de bajos, pero sí que facilita la entrada de investigadores al sistema y rebaja la edad de la plantilla. Así que con todo esto, mi pregunta es: ¿cuál es el modelo productivo que tiene este gobierno para la región de Madrid? ¿Cuál es el sentido de formar durante años a personal investigador para dejarlo escapar en el mejor momento de productividad científica? En los últimos años vemos como la Comunidad de Madrid abre la puerta a las universidades privadas. Me podría extender mucho más de los 15 minutos que me permite esta mesa sobre por qué creo que esto es un error, pero le voy a dejar un par de datos que creo que son bastante relevantes. De los 250 contratos predoctorales que le hablaba en la última convocatoria, ¿me sabrían decir cuántos terminaron en las universidades privadas? 6. 6 de 250. Hay departamentos en universidades públicas que consiguen más contratos que el conjunto de todas las universidades privadas. Y no es solo algo exclusivo de esta convocatoria. En la última convocatoria de las FPU, también contratos predoctorales, el conjunto de las universidades públicas consiguió 102 contratos. El conjunto de las privadas, 3. Así que recuérdenlo, señorías. Cuando en una convocatoria competitiva se compara de manera objetiva a la universidad pública y a la universidad privada, la universidad pública siempre gana. Y claro, es que en las plantillas de las universidades privadas, casi la mitad del personal no es doctor, no puede dirigir tesis doctorales, no puede recibir proyectos de investigación, no generan conocimiento y no investigan. La inmensa mayoría de las universidades privadas no son universidades, son empresas con un único objetivo: lucrarse emitiendo títulos. La investigación de la Comunidad de Madrid se sustenta en investigadores muy cansados, con problemas de salud mental, como les comentaba, y que no tienen certeza sobre su futuro laboral, soportando condiciones precarias. Se sostiene sobre personas sacrificadas con una gran vocación. A mi alrededor veo apasionados científicas y científicas que merecemos una financiación suficiente y unas condiciones dignas. Créanme que a mí y a mis compañeras nos encanta nuestro trabajo, pero desgraciadamente la mayoría nos planteamos, casi cada mes, si nos valorarían más en el extranjero o en la empresa privada. Y si eso terminara siendo así, señorías, yo creo que sería el mayor fracaso del sistema. Sin embargo, nos resignamos a pensar que este sistema no se pueda mejorar, y por ello creamos asociaciones como la nuestra y nos unimos para poder conseguir mejoras. Por desgracia, estos 15 minutos se nos quedan cortos,
pero desde Dignimad nos ofrecemos a establecer conexiones con quien esté interesado en conocer cómo mejorar el sistema investigador de la Comunidad de Madrid. Tenemos las ideas y queremos trasladarlas a la realidad. Así que espero que acepten mi invitación y nos podamos ver pronto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Don